Hermanos, les invito a que podamos orar antes de comenzar este tema. Amén. Padre Celestial, Dios bendito, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque Dios tú lo mereces, Señor, porque no hay nada, Señor, que pueda salir de nuestra boca sin antes, Señor, decirte que tú eres digno de alabanza, de reconocimiento, Señor, y que si hoy día, Señor, tenemos el privilegio de estar delante de ti, de ser llamados hijos tuyos, Señor, es simplemente por tu misericordia y tu gracia, Señor, inmerecida. Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre y te rogamos, Padre Celestial, que en este tiempo podamos, Señor, continuar, Señor, estudiando, continuar aprendiendo, Señor, y reflexionando acerca de cómo tú has sido, Señor, amoroso, Señor, y has mostrado, Señor, a tu iglesia, Señor, las maneras en las cuales, Señor, poder desenvolverse y poder bendecirse, Señor, y para también, Señor, poder bendecir a la humanidad, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú eres soberano, Señor, y que nada se escapa de tu control y de tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que en ti encontramos seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El tema del cual les voy a compartir en esta tarde ya es precisamente confesiones bautistas o confesionalismo. Es curioso, pero muchas veces cuando hay un tema que no se habla mucho o que no ha estado dentro de un ambiente o de un grupo en particular, cuando empieza a aparecer genera siempre conflictos. Y es natural y siempre nos va a pasar en las distintas áreas de la vida. Entonces, el abordaje que vamos a dar a este tema es basado y tiene esta estructura. Primero vamos a hablar acerca de las objeciones que se han presentado respecto del uso de confesiones o de el ser confesional. Luego vamos a ver cuáles son las evidencias en las cuales nos sostenemos para decir que los bautistas desde sus orígenes han sido confesionales. Y terminaremos diciendo o preguntándonos, concluyendo si acaso hoy son necesarias las confesiones de fe. Una de las primeras preguntas que se nos vienen a la mente a la hora de hablar de las confesiones es si acaso son realmente necesarias hoy. Y esa pregunta que surge naturalmente, sobre todo hoy en día en nuestro mover del mundo o mover de la historia, donde se realza y se resalta el relativismo, ¿cierto? El llamado a la tolerancia, el rechazo por definir lo que es la verdad. Este tema de la confesión empieza a ser un poco molesto y empieza a ser como una piedra en el zapato. Entonces, por miedo y por muchas otras cosas, empiezan, ¿cierto?, a surgir estas objeciones y estos problemas que empiezan a presentársenos acerca del confesionalismo. Sin embargo, aun cuando el posmodernismo es actual, ya hace algunos años, Horacio Bonar decía así: nada se objeta a cualquier libro o doctrina o credo que deje a los hombres en libertad de adorar al Dios que quieran, pero cualquier cosa que determine su relación con Dios, que infiera su responsabilidad por su fe, que implique que Dios ha anunciado con autoridad lo que se ha de creer, se objeta con protestas en nombre de la verdad descubierta. No es simplemente hoy el problema que se ha presentado en la confesionalidad, sino que se ha mantenido desde que el hombre cayó. El hombre, en su condición de rechazo a Dios, rechaza por lo tanto definir la verdad. Y elude, ¿cierto?, que alguien pueda decirle, esto es la verdad. Existe un miedo excesivo a la hora de definir y asumir la verdad que con autoridad se nos entregó, porque rompe con la tolerancia y con la premisa de que todos tienen su verdad, ¿cierto? Una frase bastante utilizada hoy en día: todos tienen su verdad. Esto ha generado diversas clases de problemas e inconsistencias y expone a las congregaciones a falsos maestros,
y a la propagación de doctrinas que se disfrazan como bíblicas. Una de las cosas que vamos a ver es que la primera objeción que surge a la hora de presentar o de proponer confesionalidad es decir que las confesiones minan o atientan contra la sola autoridad de la Escritura. ¿Cierto? ¿O no? ¿No les ha pasado? ¿O no piensan eso? ¿Cómo vamos a asumir una confesión de fe si tenemos la Escritura? No es común escuchar no queremos confesión de fe, porque es un tema o una definición específica que se da entre ciertas personas, ¿cierto? Aquellos que se han ido acercando a las doctrinas de la gracia o a iglesias más históricas empiezan a escuchar esto de confesiones de fe. Pero ya en iglesias se han intentado hacer declaraciones de fe o un que creemos como iglesia y ya se le presentan este tipo de objeciones. Como decir, no un credo, sino solo la Biblia. Pero hermano, ¿para qué vamos a entrar en tantos detalles si la Biblia es nuestra regla de fe y práctica? Macbeth nos menciona en su libro de historia que los primeros bautistas tuvieron mucho cuidado de enfatizar que las confesiones eran meras declaraciones humanas, que podrían ser revisadas posteriormente y que de ninguna manera podrían acercarse a la autoridad de la Escritura. Ningún cristiano serio que defienda el confesionalismo va a hacer parecer su confesión de fe o la va a equiparar con la autoridad de la Escritura. Ningún cristiano serio que defienda el confesionalismo va a sostener que primero está la confesión y después está la Biblia. Esta objeción se sostiene producto de temores y de caricaturas. Y también debemos ser honestos y reconocer que hay muchos hermanos que lanzan esta premisa con ese verdadero temor, de que la Escritura sea menospreciada y dejada de lado. Porque también debemos reconocer que en extremos las confesiones han tomado un lugar que no deberían tener. Sin embargo, las confesiones en su punto son de mucha utilidad para la iglesia e incluso las invitan a reconocer la autoridad que la Biblia debe tener en sus vidas. Martin, que escribe el prefacio a la exposición de la confesión de Waldron, dice: si le concediéramos a nuestras confesiones un lugar igual al de la Biblia en autoridad, socavaríamos la sola autoridad de la Biblia como reguladora de la fe y la práctica de la Iglesia. Este, sin embargo, no era el propósito de los que trazaron las normas reformadas. Ellos reconocieron el lugar único de la Biblia, reconocieron ser hombres falibles y reflejaron estas perspectivas en las mismas confesiones. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo, o ni siquiera exhaustivo, sino que bastante simple, en ir a las confesiones, vamos a darnos cuenta que se preocupan de que en sus primeros artículos se reconozca que la Biblia es la regla de fe. Un ejemplo de ellos, hoy día aquí lo tenemos enfrente, ¿cierto? El primer artículo de la Confesión de 1677, publicada en 1689, dice en el primer párrafo: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La confesión reconoce entonces la autoridad de la Escritura. No se adhiere a sí misma una autoridad superior o igual a la Escritura, sino que se dice provenir de ella misma. Y luego en el párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Biblia, en la Santa Escritura.
a la cual nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y empezamos a ver este tipo de declaraciones. Ya es común ver en aquellas confesiones históricas este reconocimiento de la autoridad de la Escritura. Por lo tanto, podemos decir con honestidad a nuestros hermanos que están preocupados porque las confesiones minen la autoridad de la Escritura, que estén tranquilos. Que estén tranquilos. Por un lado, porque ellas mismas se preocupan de dar la introducción a sí mismas, reconociendo la autoridad de la Escritura. Y en segundo lugar, porque quienes van a ejercitar las confesiones de fe somos nosotros mismos. Por lo tanto, como veíamos, ¿cierto?, en la exposición del congregacionalismo, es nuestra responsabilidad ser cuidadosos de cómo estamos ejerciendo nuestra vida cristiana y de ser consecuentes con este tipo de declaraciones. Y aunque no las tengamos escritas en nuestras iglesias, en un documento oficial, sí las decimos, ¿cierto? No, hermanos, si nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, y lo repetimos muchas veces, sin pensar a veces lo que significa. Nunca entonces ha estado en el corazón del uso de este tipo de documentos el rechazar la autoridad de la Escritura. Un segundo o una segunda objeción es que las confesiones de fe son inconsecuentes con la idea de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento. Y esta obviamente es una objeción fuertemente bautista, o nace, ¿cierto?, dentro de los principios bautistas. Uno de los principios bautistas defiende la libre conciencia, que es la base para hablar de autonomía eclesial. El problema aquí es que esta declaración se funda o se sostiene en dos grupos determinados. El primer grupo es aquel grupo que rechaza cualquier tipo de autoridad, incluso la Biblia. O sea, ellos quieren pensar lo que quieren, a pesar de que estén pensando pura tontería, ¿ya? Que por una parte es aceptable, ¿cierto?, pero no dentro de nuestro contexto cristiano. La idea de libertad de conciencia cristiana habla de una conciencia sujeta a la Escritura, de una conciencia que responde a la Escritura, porque entiende, como veíamos en el punto anterior, que es la Escritura la manera en la que Dios aconseja, enseña y manda cómo debe ser adorado. Y Miller decía siempre que un grupo de personas comenzaba a deslizarse con respecto a la ortodoxia, generalmente intentaban romper sin ocultar su caída, despreciando los credos y las confesiones. Si nosotros decimos que la Biblia solamente es la regla de fe y práctica y lo documentamos en una confesión, y llega alguien que quiere decir que no, que hay cosas que agregar, que hay cosas que se pueden seguir desarrollando, que viene un ángel y le dio algo nuevo, obviamente va a despreciar la confesión de fe. Si esta persona no está de acuerdo con el desarrollo interpretativo que siguió una confesión respecto de lo que la misma Escritura dice de algún tema, va a procurar destruir o menospreciar o desprestigiar, ¿cierto?, aquel credo, ni siquiera ese credo puntual, sino que el uso de credos y confesiones. El segundo grupo es un grupo que surge o sale del mismo punto anterior, ¿cierto? Dice, no, porque las confesiones de fe ciega a los hermanos y no les deja pensar, y terminan siendo presos de lo que un documento extrabíblico dice de la Biblia. Sin embargo, el uso de las confesiones entre los bautistas nunca fue de esa manera.
como bien decía Carlos anteriormente, la iglesia hace una invitación a la membresía, a las personas, ¿cierto?, que son vistas como regeneradas, como dignas de pertenecer a la membresía de la iglesia, pero es la persona que en su libertad decide adherirse o no a la membresía y por lo tanto suscribirse o no a la confesión que esa iglesia decidió. E incluso la confesión de fe también incluye un artículo respecto a la libertad de conciencia. Y dice el artículo 21, párrafo 2, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de los mandamientos y doctrinas de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra. Esa frase es súper importante. O que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluto es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Una de las cosas características que tiene la confesión de fe históricas es que no solo están los artículos y las declaraciones, ¿cierto?, sino que a pie de página o enseguida viene la cantidad tremenda de referencias bíblicas de donde se concluyó lo que se está exponiendo. Y es responsabilidad de la membresía revisar estos textos y llegar a las conclusiones. Podríamos aceptar que se nos acuse de atentar contra la libertad de conciencia si nosotros forzáramos a la gente a aceptar algo sin mostrarles con claridad qué es lo que se cree y de dónde se cree lo que se cree. Podríamos aceptar que atentamos contra la libertad de conciencia si nosotros llegáramos, ¿cierto?, a un lugar y dijéramos ya, aquí todos los que viven en este lugar, por la fuerza, tienen que creer como nosotros porque la confesión de fe lo dice así. La idea de tener una confesión de fe incluso es honesta con el principio de libertad de conciencia, porque le permite a las personas decidir con libertad de conciencia porque conocen lo que se cree en un lugar determinado. No son forzados a descubrir qué cree determinada congregación a partir de la experiencia, que es un proceso bastante dañino y se los digo por experiencia propia. Cuando nosotros pensamos y caminamos nuestra vida cristiana creyendo que todos creemos igual, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Porque no creemos todos igual. La historia lo demuestra. La cantidad de denominaciones que hoy hay lo demuestra. Tenemos diferencias de pensamiento. Por lo tanto, debemos descubrir en qué lugar el pensamiento es similar al mío para no ir a obstruir ni para ser obstruido y para edificar. Porque también creemos que estas diferencias de pensamiento no son determinantes en cuanto a nuestra salvación ni en cuanto a nuestro avance, ¿cierto?, hacia el reino, ¿o sí? ¿Usted ve a su hermano pentecostal y le dice que no es cristiano? ¿Sí o no? No es cierto. Yo lo considero hermano. ¿Usted ve a un hermano presbiteriano? Ah, la verdad, hermano. ¿Cierto? Son hermanos. Pasa que en lo personal también se da esta situación. A un nivel un poco más simple o más sencillo que denominacionalmente, pero se da. Hay iglesias bautistas, por lo menos en Estados Unidos, que son carismáticas, y hay iglesias bautistas que parecen témpanos de hielo,
en algún sentido o de alguna descripción, y siguen siendo bautistas, porque los principios que trascienden son bautistas. Como Daniel nos exponía en la mañana, hay iglesias bautistas que creen en la seguridad de la salvación y en muchas otras cosas más que tienen que ver con eso. Y hay iglesias bautistas que no lo creen. Y para alguien que no cree en la seguridad de la salvación, que llega a una congregación que no tiene un documento que diga nosotros creemos en la seguridad de la salvación, le es chocante pasar 5 semanas ya encariñándose con los hermanos y darse cuenta que en realidad la iglesia es diferente. Y eso sí es atentar contra la libertad de conciencia, porque no hay honestidad, no hay transparencia en lo que se cree. Por lo tanto, a esta objeción también respondemos y decimos, no hermano, no buscamos atentar contra la libertad de conciencia, sino que queremos cuidarla, queremos defenderla y queremos vivir una vida cristiana en honestidad y transparencia. Fuller, pastor bautista. Hay una gran diversidad de sentimientos en el mundo con respecto a la moralidad, al igual que con respecto a la doctrina. Y si es una imposición antibíblica aceptar cualquier artículo, también debe serlo excluir a alguien por inmoralidad, o aún amonestarle por ello, pues se podría alegar que él solamente piensa por sí mismo y actúa en consecuencia. Ustedes pueden seguir leyendo después la cita. Fuller lo que está diciendo es que si nosotros concluimos que es antibíblico aplicar una confesión de fe para demarcar lo que se cree en una congregación, también es antibíblico disciplinar por inmoralidad a alguien, porque puede que su concepto de moralidad sea distinto y por lo tanto él se mueve en base a su libertad de conciencia. Creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con esa segunda acepción, ¿cierto? ¿O sí? Sería complejo. Por lo tanto, Fuller a través de una analogía está mostrando que en realidad no es tal cosa, no es atentar contra la libertad de conciencia. Bien. Conclusiones respecto a las objeciones entonces. Hay dos objeciones que se sostienen principalmente a lo largo de la historia de lo que se ha escuchado cuando se presenta, ¿cierto?, esta idea del confesionalismo, y estas dos objeciones se sustentan o en la ignorancia, por un lado, por no conocer qué significa aplicar una confesión de fe, o en segunda, porque simplemente no se quiere hacer lo que la Biblia dice y no se quiere estar bajo ninguna autoridad visible o invisible. Sin embargo, estas dos objeciones son claramente opacadas o pueden eludirse al mostrar que nunca las confesiones de fe han intentado atentar contra la autoridad de la Escritura o contra la libertad de conciencia, sino que por el contrario se mueven en base a estos principios. Evidencia del uso de confesiones entre los bautistas. Para mí ha sido una bendición el poder estar con los chiquillos adentrándome en estos temas, porque había de alguna manera una idea de lo que éramos o de lo que somos bastante ambigua para mí, y tenía recuerdos de mi infancia en los que se entregaba un folletito, un librito. Llegaba una persona a una iglesia, y fuera primera vez, segunda vez, y me pasaban un librito y decía, ¿qué creemos los bautistas? Y en algún momento dejó de hacerse. Y yo me acordaba de eso. Entonces me extrañaba cuando la gente decía, no, si los bautistas no somos confesionales, no, si los bautistas no hacemos esas cosas. De otras personas. B.H. Carroll, también un teólogo bautista, dice, una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas pueda acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad.
Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión. Y sigue la cita, ¿cierto? Mencionando que no tener una confesión de fe incluso nos expone a ser partícipes de una herejía. Por ejemplo, un pastor bautista que defiende el confesionalismo. Leo Macbeth, en su libro de Historia de los Bautistas, dice que quizás nada hizo más para formar y compartir la fe bautista en el siglo XVII que las muchas confesiones de fe de los bautistas. Ellos han sido desde el principio un pueblo confesional, siempre dispuesto a dar una respuesta a la fe de ellos. En la semana subimos a la página subimos la confesión, la primera confesión de Londres de 1644, ¿cierto? De los particulares. Pero antes, el día lunes, subimos una carta que escribieron los hermanos de las 7 iglesias para presentar y explicar el porqué de esa confesión. Si ustedes ya leyeron, se van a acordar. Si no, yo les cuento y después lo confirman, ¿cierto? Al leerlo en la página. Una de las principales acusaciones que se hacían en contra de los bautistas era que eran herejes, que eran anabautistas del estilo de Münster y que atentaban contra la unidad de la iglesia. Y en esta carta los hermanos dicen: nosotros estamos siendo injustamente condenados y acusados. Y a través de este documento que vamos a entregarles, queremos demostrar nuestra ortodoxia, nuestra consecuencia o unidad con la fe de la Iglesia de Cristo, hablando de los hermanos protestantes, y las diferencias que tengamos, será Jesucristo que en el día final juzgue. Una de las cosas que hizo distintiva la fe bautista, que la hizo conocida, fue la producción de constantes artículos de fe y confesiones de fe. Y ahí están algunas. Desde el año 1609, los bautistas generales en Holanda comenzaron a hacer confesiones de fe. Por lo tanto, es complejo cuando alguien dice que solo los bautistas particulares usaban confesiones. Históricamente nosotros podemos encontrar el uso de confesiones en las dos ramas que se desarrollaron desde el principio entre los bautistas. Incluso los generales tienen muchas más confesiones que los particulares, porque la rama general se movía un poquito más, tenían un poquito más de conflictos, distinciones, e incluso muchos grupos pasaron a ser menonitas y después volvieron a ser bautistas. En cambio, los particulares desarrollaron una teología definida desde un principio y sobre ella fueron trabajando. Ahí están, ¿cierto?, algunas de las principales confesiones de los bautistas generales y los autores. También esto está en la página, pueden revisarlo. Y de los bautistas particulares, también allí están las principales. En realidad las que más se conocen. Está la de 1644, en 1655 hay unas sectoriales, ¿cierto? Y en 1677 se termina aquella confesión que es publicada en 1689, que luego en Estados Unidos se edita y pasa a llamarse la Confesión de Filadelfia, y más tarde se simplifica y se pasa a llamar la Confesión de New Hampshire, que es la que llega aquí un poquito. Un poquito. Bien. ¿Para qué usaron los bautistas entonces estas confesiones? ¿Cuál es la idea? O sea, tener ahí un documento para mirarlo, para decir algo. Bien.
Hoy día vamos a ver principalmente 4 usos que los bautistas particulares le dieron a las confesiones. El primero, para la declaración y la defensa de la verdad. Defensa hacia afuera, por un lado, ¿cierto? Para mostrar hacia el mundo, y en realidad en un principio hacia las otras iglesias protestantes, su ortodoxia y su fe. Nosotros creemos esto, no nos pongan cosas sobre nosotros que no creemos. Y no nos quiten cosas que nosotros sí creemos. Defensa hacia adentro, es decir, para enseñarle a la membresía qué es lo que la iglesia en particular, la iglesia local, cree. Hermano, nosotros aquí creemos esto y esto otro, y usted lo puede revisar todos los días que quiera porque está escrito en este lugar. Lo entregamos, etc. Segundo, como norma pública de comunión y disciplina. Había una práctica común entre las iglesias bautistas y era la de unirse en convenciones o en asociaciones. Pero estas asociaciones eran fraternales. Pero para unirme con alguien, yo tengo que tener alguna base de unidad. Y obviamente, estas bases de unidad eran las confesiones de fe. Esto que es macro, que es fraternal, se hace mucho más fuerte en lo local y en lo especial. Si yo quiero una iglesia que esté unida, en la cual haya comunión, necesita haber una base sólida común. Una confesión. Esto creemos y estamos todos de acuerdo. Y lo practicamos. Porque no es para tenerlo ahí escrito, es para practicar. Entonces es una norma pública de comunión. Y ahora viene disciplina. ¿Cómo disciplinamos en nuestras iglesias? La Escritura nos enseña. Sí, pues la Escritura nos enseña, pero tiene un patrón la Escritura que se pueda explicar para que quede para el conocimiento de todos. Sí, sí lo tiene. Y este es sanidad, no parcialidad, ¿cierto? Sino que un acuerdo público para la comunión y para la disciplina. Y en cuarto lugar, contribuyen a un sentido de unidad histórica, que nos lleva a nosotros a adherirnos a la teoría de que procedemos o que la Iglesia Bautista parte en el siglo XVII. Precisamente esto. Si nosotros hacemos una mirada hacia atrás y vemos aquellas cosas que resumen qué es una iglesia bautista, lo primero que debemos mirar son las confesiones de fe, o los artículos o las declaraciones que los bautistas hicieron respecto de sus creencias. Si yo hoy día digo que soy bautista pero creo en el bautismo de infantes, todos me pondrían en duda de mi credo, ¿cierto? O sería un credo nuevo entre los bautistas y no tendría sustento histórico. Si yo creo hoy día que nuestro gobierno debe ser episcopal, como bautistas, sería un credo nuevo. Sería una cosa que yo estoy inventando hoy día para convencer a alguien, pero no tendría sustento histórico. Cuando nosotros continuamos o trabajamos sobre confesiones de fe históricas que han sido desarrolladas a lo largo de los tiempos por la línea denominacional, nos identifica entonces como una iglesia que pertenece a una denominación histórica, no algo que está surgiendo de la nada y siendo inventado en el momento. Y entonces la pregunta es, o era, ¿serán necesarias hoy día las confesiones? ¿Serán útiles hoy día las confesiones para nuestras iglesias? ¿Será importante definir qué es lo que creemos y cómo lo aplicamos en nuestra vida? Nuestra postura como imagen bautista es que sí, que necesitamos como iglesias tener una declaración de qué es lo que creemos respecto de lo que la Biblia enseña. Porque como conversábamos anteriormente, hay diferencias.
hay diferencias. Y creemos que es bueno porque nos ayuda a tener una comunidad sana, a ser transparentes con la comunidad exterior y a evitar conflictos y daños que muchas veces traen consecuencias graves en las personas y en las congregaciones. Bien, estos son los libros que utilizamos o que utilicé en este caso para este artículo. Leo Macbeth, libro de historia de los bautistas, está en inglés y está para comprarlo digital por Kindle, se puede pedir también por Amazon. La exposición de Samuel Waldron respecto de la confesión de fe, por si alguien después quiere echarle una mirada. Este es un compendio de confesiones de fe bautistas por un rector de uno de los seminarios, de los tantos seminarios de Santiago. Y este es otro compendio. Y además, aquí tenemos un librito que está en la página que se llama Manual Normal de las Iglesias Bautistas. Este librito lo tienen todos los hermanos más antiguos de aquí de Chile, porque era entregado por la convención, ¿cierto? O era recomendado por la convención para las iglesias que estaban partiendo o iniciando. Y no me van a creer que adentro tiene una confesión de fe como recomendada y estructural. De hecho tiene dos, tiene la de New Hampshire y al final en apéndice tiene la de Filadelfia. Evidencias que nos ayudan a comprender de mejor manera cuáles son nuestras identidades, cuál es nuestra raíz. Así que hermanos, les invitamos como grupo a que puedan ustedes también seguir investigando, seguir indagando y descubriendo lo que el Señor ha hecho en medio de nuestro pueblo bautista.